sobre el Decreto Supremo 2779. Bueno, en Bolivia se implementaron tanto las zonas francas comerciales como las zonas francas industriales, esto con el objeto de ser un instrumento para promover las exportaciones con valor agregado, también atraer mayores inversionistas, poder generar industria y empleo en nuestro país. Por ello, mediante el Decreto Supremo 2779 del 25 de mayo de 2016, se aprueba el reglamento del régimen especial de zonas francas, esto con el objeto de poder promover la producción industrial en nuestro país. En el artículo 1 como objeto, bueno, el reglamento tiene como objeto establecer las características de la organización y funcionamiento de la zona franca. En el artículo 2, en el ámbito de la aplicación, bueno, estas se aplican a las administraciones de zonas francas públicas, a las empresas concesionarias, las zonas francas permanentes, las empresas usuarias, a toda aquella persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera. En el artículo 3, como definiciones, en la administración aduanera es la que asume las funciones de control y fiscalización de ingreso y salida de las mercancías. En la administración de zona franca es la entidad o empresa pública o privada del establecimiento y desarrollo de la administración de la zona franca, pública o mixta. En el almacén es un espacio físico donde efectúan todas las operaciones bajo supervisión del concesionario o de zonas francas. El bien intermedio es el producto acabado a ser incorporado en un proceso. Capítulo 2. Políticas de seguimiento y evaluación de las zonas francas. Artículo 6. Instancias responsables. Las instancias responsables son el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante sus viceministerios, que son el Viceministerio de Política Tributaria y el Viceministerio de Producción Industrial y Economía Plural. El Comité de Zonas Francas es una instancia técnica conformada por las instancias responsables, de los cuales 2 son representantes del Viceministerio de Producción Industrial, un representante del Viceministerio de Política Tributaria y un representante de la Aduana Nacional. Artículo 7. Atribuciones del Comité de Zonas Francas. Tiene las siguientes atribuciones: emite informes técnicos, emite criterios técnicos, efectúa seguimiento y evaluación al desarrollo de una zona franca, evaluación anual al funcionamiento de las zonas francas, evalúa y sugiere soluciones a problemas, solicita información a todos los operadores, da conformidad al cumplimiento, realiza informes técnicos, emite resoluciones administrativas, puede cumplir otras atribuciones. Artículo 8. La aduana nacional. La aduana nacional controla y fiscaliza en la entrada y salida de mercancías de una zona franca. Artículo 9. Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales adquiere la función de controlar y fiscalizar tributos aplicables en una zona franca, los tributos existentes en una zona franca. También controla las mercancías en una zona franca, las mercancías que son de libre circulación. Es Julio Chapicusi. En esta ocasión expondré el capítulo 3, específicamente el artículo 10 al artículo 21. Mencionaré algunos puntos importantes referente a la administración y concesión de zona franca, ¿no? Dos puntos importantes a resaltar, ¿no? Que las zonas francas públicas, ¿no?, se declara mediante un decreto supremo, y el segundo aspecto que tiene que ver, el órgano ejecutivo declara como zona franca a una área determinada dentro del territorio nacional. Asimismo, este capítulo 3 hace referencia sobre la transferencia del régimen especial de una zona franca, ¿no? Por una parte, que se aporta al Tesoro General de la Nación, y por otra parte, que mensualmente se aporta al Tesoro General, ¿no? Asimismo, este capítulo hace referencia en relación a la concesión de una zona franca que se otorga mediante una resolución viceministerial emitida ¿de quién? Del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
previo informe favorable de necesidad de la implementación o no. ¿De quién? Del Comité Técnico de Zona Franca, ¿no? Asimismo, este capítulo hace referencia sobre las empresas interesadas de adjudicarse una concesión. Como aquí podemos ver, ¿no es cierto? El solicitante, el interesado, dirige una carta al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ¿no? Si es así, debe acompañar cierta documentación, ¿no? Testimonio original de la construcción de una sociedad, el documento original de la matrícula actualizada, ¿no? Y asimismo el certificado original de la inscripción de la nación, que conocemos como el NIC, asimismo el balance de apertura de estado financiero, asimismo el documento original de que acredita el derecho propietario, el plan topográfico georreferenciado, los planos de construcciones aprobados, el plano de zonificación de instalación. Asimismo debe demostrarse, ¿no es cierto?, la factibilidad técnica, económica y financiera de la zona franca. Asimismo debe acompañar un cronograma de construcción, un plan de inversión y proyectar un reglamento de zona franca. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, queridos compañeros? Muy buenas tardes, querida licenciada, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien. Yo me presento, soy el compañero Ariel Brian Honorio Calle y voy a continuar con el tema. Vamos a comenzar hablando del capítulo 4, que habla más o menos de las organizaciones físicas, inicio de operaciones y funcionamiento de zonas francas, públicas, privadas y mixtas. Bueno, voy a comenzar con la primera sección, que es organización física e inicio de operaciones. Bueno, esta sección tiene 3 artículos, de los cuales yo te los voy a resumir. En la primera sección nos habla más que todo de la organización física que se debe hacer en una zona franca. Más que todo, el control y el seguimiento de las infraestructuras y construcción de la zona franca. En el siguiente artículo de esta sección nos habla de plazo de construcciones, que es o se determina más que todo el tiempo de construcción de la infraestructura de la zona franca y el plazo de construcción de esta zona, que se registra en la CCI Sofra. Bueno, el siguiente artículo nos habla de lo que sería la autorización y el funcionamiento o el inicio también de de operaciones de la zona franca, que se establece una vez instaurada la administración aduanera. Bueno, en este caso la aduana nacional determina la fecha de inicio de operaciones. Bueno, con esto pasamos a la sección 2, actividades en zonas francas. Esta tiene 5 artículos, de los cuales te los voy a mencionar. El primer artículo nos habla del ingreso de mercancías provenientes del extranjero y la administración y el control, y cómo algunas mercancías también están prohibidas. El siguiente artículo nos habla de la permanencia de algunos productos o mercancías. En esta hay productos que están por un tiempo indefinido y hay otras mercancías que también pueden ser peligrosas y se las debe tratar especialmente con un ambiente muy aparte a las otras. Siguiente artículo, la salida de mercancías. Esta más o menos nos indica que la administración aduanera deberá efectuar el control y salida de todas las mercancías en la zona franca. El otro artículo nos habla de la introducción de mercancías para la prestación de servicios y el mantenimiento de las zonas francas. Y bueno, el otro artículo nos habla de la venta en zonas francas del por menor, que se realizan por un valor igual al establecido por el despacho aduanero. Bueno, ahí nos apuramos, se me está acabando el tiempo. Vamos con la tercera sección, que es adecuación o modificación del área de zonas francas. Bueno, este tiene, creo que 4 artículos. El primer artículo nos habla de la adecuación a requerimientos que son mínimos. El otro artículo nos habla de la ampliación o reducción del área de concesión. Y el siguiente artículo nos habla de la garantía de adecuación o de modificación. Y por último, tenemos el artículo de la ejecución de la garantía. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciada, por su atención. Bueno, continuando con el tema, licenciada, del capítulo 4 de la sección 4, obligaciones
e incompatibilidades de concesionarios y administraciones de zonas francas. Artículo 34. Obligaciones de concesionarios de zonas francas. Los concesionarios y administraciones de zonas francas tienen lo siguiente: responder el desarrollo y administración de zonas francas ante los ministerios de Economía y Finanzas Públicas. Y también tenemos en el artículo 36 prohibiciones de concesionario. Los concesionarios de zona franca están prohibidos asumir de manera temporal o definitiva la administración directa o los almacenes, instalaciones, industrias, módulos de venta por menor de zona franca. También tenemos en el artículo 38 operaciones comerciales. En las operaciones comerciales los usuarios podrán efectuar lo siguiente, licenciada: almacenamiento y conservación, también acondicionamiento para su transporte, también parcialización y perfeccionamiento de cada mercancía, licenciada. También tenemos el artículo 39, operaciones industriales. Toda operación industrial, licenciada, hace el recondicionamiento de acondicionamiento de mercancías tecnológicas. También pueden hacer la elaboración, acondicionamiento de mercancías, actividades de ensamblaje o de materias primas, ya sea por pieza o partes nuevas. También tenemos por artículo 40, inicio de operaciones. Parte de inicio de operaciones: usuario industrial, el concesionario o administración deberá solicitar a la administración aduanera su habilitación acompañado con su contrato de usuario. También tenemos obligaciones de los usuarios: desarrollar operaciones comerciales e industriales con sujeción a leyes y reglamentos que se basan de nuestra Ley General de Aduanas, licenciada. Sección 5, también tenemos en el artículo 44, autorización. Toda autorización de zonas francas hay que efectuarlo mediante el decreto supremo que tenemos en vigencia, licenciada. Y también tenemos el artículo 45, obligaciones. Las personas que prestan el servicio con ellos deberán cumplir toda adquisición de tributos aduaneros y demás disposiciones legales de cada zona franca. Bueno, eso sería todo, licenciada. Capítulo 5. Régimen tributario y perfeccionamiento arancelario. Artículo 46. Usuario. Las mercancías introducidas del exterior a zonas francas consignadas por el usuario no estarán alcanzadas al pago de tributos. Las operaciones del usuario como traspaso, transferencia de mercancía, tampoco estarán alcanzadas al pago de tributos. Las mercancías vendidas por el usuario estarán habilitados por impuestos nacionales. Artículo 47. Confesionario y administración de servicios conexos. El confesionario y administración emitirá factura por la venta de la mercancía, pero sin crédito ni débito fiscal para el usuario. El confesionario o administración emitirá factura por el servicio prestado con crédito y débito fiscal. Toda persona natural y jurídica dentro de una zona franca, como ser bancos, restaurantes, están alcanzadas por impuestos nacionales, tendrían que emitir factura. En el artículo 48, devolución impositiva, se considera la exportación el ingreso a zonas francas de mercancía producida o generada dentro del territorio nacional. No está sujeta a devolución impositiva las mercancías para el uso y mantenimiento de una zona franca. En el artículo 49, régimen de exportación temporal. Las exportaciones temporales de mercancías a zonas francas se sujeta al régimen de exportación al perfeccionamiento pasivo. Toda mercancía importada será pagado de tributo al valor agregado. En el artículo 50, origen y preferencias arancelarias. Las mercancías del exterior de los países que en el Estado plurinacional tenga tratado o convenio. Muy bien, continuando con el tema del capítulo 8, suspensión de revocatoria de la concesión. Según el artículo 56,
Los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y Economía Plural, mediante resolución ministerial, suspenderán las operaciones de zonas francas. Dentro de este artículo 56 tenemos 3 incisos, las cuales son A. Como consecuencia del proceso de intervención se establezcan riesgos graves, inminentes y determinantes para la continuidad del servicio. B. No existiera una garantía de operaciones vigentes. C. En el informe anual de evaluación se establezca el incumplimiento de los objetivos de las zonas francas o el incumplimiento del concesionario a las obligaciones establecidas en el puente reglamentario. Artículo 57. Revocatoria de la concesión. Los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, previo proceso administrativo mediante resolución biministerial, revocarán las concesiones de las zonas francas. 2. La revocatoria de la concesión por las anteriores causales da lugar a la ejecución de las garantías y extinción de la concesión. Dentro del artículo 57 tenemos 4 incisos. A. Existiera una resolución judicial ejecutoriada o resolución administrativa que cause al Estado que establezca la responsabilidad del concesionario a la comisión de uno o más delitos tributarios aduaneros. B. Se extingue el derecho de usufructo del concesionario sobre los terrenos de zonas francas. C. Existe concesión total o parcial de la concesión informando documentada por el control de zonas francas. D. El concesionario, dentro de los 3 meses de suspensión temporal de operaciones previstas en el artículo anterior 56, nos subsane las causales que dieran lugar a la misma. Con eso concluimos el tema que nos ha tocado, licenciado. Continuando con el tema, renuncia a la concesión y cierre de zonas francas. Artículo 54. Renuncia a la concesión. Por una solicitud escrita, debidamente argumentada, fundamentada y firmada por su representante legal, la empresa concesionaria podrá pedir que admita su renuncia a la concesión, para lo cual deberá adjuntar los 3 documentos. El inventario de mercancías registradas en el sistema informático, copia de notificación de los usuarios y servicios relacionados con la zona franca e intenciones de renunciar, y copia simple de las garantías vigentes: garantía por derecho de concesión, garantía por operaciones, garantía al cumplimiento de inversión mínima, infraestructura y garantía a la adecuación. Artículo 55. Cierre definitivo de las zonas francas. Para no ocasionar perjuicios a los usuarios y operadores de los servicios relacionados, el cierre definitivo de las zonas francas será efectivo dentro de los 90 días fecha calendario. Después de la fecha se notificará al concesionario con la resolución viceministerial que va a disponer de la revocatoria de la concesión. El monto que se pagó al derecho de la concesión deberá comprender todas las operaciones realizadas hasta el día del cierre de la zona franca. Dicho monto deberá efectuarse 5 días fecha calendario. Las garantías deberán mantenerse por 3 meses adicionales al cierre definitivo de las zonas francas. Los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios y operadores de los servicios relacionados serán asumidos por el concesionario, antes siendo calificado por los mismos a las instancias competentes. Cumplido el plazo del cierre definitivo, las mercancías aún que se encuentren almacenadas en las zonas francas serán consideradas en abandono, debiendo ser dispuestas a la aduana nacional, según el marco vigente. Con un plazo no mayor a 30 días posteriores para el cierre definitivo, la aduana nacional remitirá el informe al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que emita el acta de acuerdo al Comité de Transparencia de Zonas Francas. Bueno, licenciada, a mí me tocó exponer el capítulo 6, que es abandono y destrucción de mercancías. Por concepto podemos decir que el abandono y destrucción de mercancías implica la pérdida y el derecho de propietario de las mercancías. ¿Cuándo será declarada abandono? Por deudas de servicio al concesionario, por 6 meses
y excepto en el caso que lleguen a un acuerdo, entonces el plazo se podría ampliar. Cuando se informe la existencia de mercancías que se encuentren en deterioro o descomposición, o en el caso que sean nocivas para la salud o así también para el medio ambiente, o que de forma escrita se comunique el abandono de mercancías al concesionario por el usuario. En el artículo 52, que es la detección y levantamiento de abandono, podemos enunciar 3 puntos que son: el abandono de mercancías será declarada por administración aduanera mediante resolución administrativa, que son dentro de los 15 días siguientes, y también será notificada al concesionario, tanto como al usuario, en las 24 horas siguientes. El usuario, en los casos que, en los incisos B y parágrafo 2, podrán solicitar a la administración aduanera el levantamiento de mercancías. Una vez aceptada la solicitud, se debe efectuar el pago de las obligaciones. El levantamiento del abandono se dispondrá mediante declaración expresada en la administración aduanera. La mercancía declarada en abandono deberá ser dispuesta por Aduana Nacional. En el artículo 53, destrucción de mercancías y otras, entonces las mercancías que hubieran sido declaradas en abandono, en el inciso B del parágrafo 2, serán objeto de destrucción observando lo establecido en la disposición legal de materia en medio